¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Nuestro invitado del día de hoy, el maestro César Pineda, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jesús, por la invitación. A ver, César, ¿para principiantes o para desencantados? ¿Es complejo entender la personalidad del presidente? Muchísimo, sobre todo porque está sobrepolitizado su análisis, por supuesto, no solo por los medios ni solo por la oposición, también en la academia hay un grado de ideologización para caracterizar al presidente y además hay ciertas tendencias a explicar, digamos, a partir solo de su lenguaje o de su carisma o de su tipo de liderazgo, el tipo de gobierno que está haciendo. Pero el documental creo que también sobre todo trata de recoger la larga trayectoria de pues, un personaje que es ya parte de la vida nacional, que ha marcado la vida nacional y recorre su trayectoria histórica. Es un gran aporte visual, hay imágenes inéditas, hay imágenes donde se ve al propio López Obrador frente a los granaderos, cuando es golpeado por las policías de Tabasco. Hay momentos emblemáticos en el documental de la izquierda histórica. En fin, es un acervo que más allá del análisis, visualmente es impresionante ver estas imágenes que Canal 6 de Julio ha recopilado pues, en estos 35 años de su trayectoria. Me dices sobrepolitizado. ¿Se sobrepolitiza Andrés Manuel? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque se abrió una pugna, desde mi punto de vista, desde el 2004, con el intento del desafuero, se abrió una brecha, digamos, incluso yo diría se abrió una grieta democrática en México. Si esto no hubiera sucedido, es probable que este grado de polarización que hemos vivido durante casi 2 décadas hubiera sido de otro tipo o incluso no se hubiera dado, porque lo que hubo fue un intento de ruptura democrática, es decir, el intento de sacar a Andrés Manuel López Obrador de la jugada democrática del proceso electoral con el famoso proceso del desafuero y luego en la elección de 2006 con, digamos, con la guerra sucia que hubo de los partidos que hoy son la oposición. Me parece que hubo un quiebre fundamental en las reglas democráticas de cualquier democracia básica, liberal, ¿no? Representativa, donde ningún contendiente de manera autoritaria puede decidir sacar de la contienda a otro. Y eso se ha ido polarizando en dos grandes campos, donde el propio López Obrador ha, digamos, manejado y jugado a su favor dicha polarización, pero siempre quiero recordar y siempre que me entrevistan sobre este tema, quiero decir, quien inició este grado de ruptura democrática fue precisamente el presidente Vicente Fox y luego lo mantuvo el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, este grado de ataque al propio López Obrador también creo a López Obrador, también creo su propio liderazgo, porque muchísima parte de la población comenzó a ver a López Obrador como el enemigo del régimen que gobernaba, precisamente porque desde lo que López Obrador llama PRIAN, lo condenaron, lo señalaron, de alguna manera incluso los satanizaron y muchísima gente en el país empezó a ver que el único liderazgo posible frente al régimen que gobernaba, frente al régimen, perdón, pues de la alternancia, de la transición entre el PAN y el PRI, el único enemigo de esos partidos era López Obrador. Es decir, la oposición, la que hoy es oposición, creó en buena medida el fenómeno de liderazgo y donde la gente sintió de alguna manera que se sintió representada frente a una serie de gobiernos que impulsaron y cometieron muchos abusos, muchas atrocidades, y quien estaba del otro lado era la figura de López Obrador señalada una y otra vez por ciertos medios de comunicación y por los gobiernos. Ahorita mencionabas este golpeteo que hay, porque al final de cuentas no se puede negar, existe un trato muy diferente a López Obrador del que se le dio a Peña Nieto, del que se le dio al propio Felipe Calderón Hinojosa. Y yo te pregunto exactamente quiénes son estos grupos de poder que están detrás de este tipo de golpeteo o que tú percibes que son los que están detrás del mismo.
Bueno, es evidente que las clases más poderosas, no solo los grupos económicos, están divididos. Hay un grupo que pareciera en ocasiones a veces haber perdido la discusión en torno de cómo confrontarse o no con López Obrador, un grupo muy importante de grupos económicos, de empresarios que están en contra del propio López Obrador y que de alguna manera sus voceros o digamos en consonancia con ese tipo de perspectiva bastante altisonante, podríamos decir, digamos, una parte radical, ¿no? Empresarios y partidos radicales, pero de derechas, que por supuesto se han construido como un bloque o están tratando de construir un bloque, tienen problemas además de constituirse como tal, porque no tienen un liderazgo, porque no tienen precisamente una propuesta, un proyecto, digamos, para articularse entre sí, pero han, digamos, esta trayectoria de estas últimas 2 décadas los ha ido aglutinando como un gran no a López Obrador. Nos puede gustar o no gustar la forma de gobierno del propio presidente, su forma discursiva, sus acciones de gobierno, pero lo que no podemos negar desde el análisis es que esta confrontación existe y que López Obrador una y otra vez responde a ella y que de alguna manera las mañaneras están insertas en ese contexto político. López Obrador ha gobernado a partir del reconocimiento de que esa pugna no se terminó en 2018 con su elección, sino que esa pugna iba a seguir durante su gobierno. Y en ese caso y en ese sentido, moviliza la opinión pública y moviliza a sus seguidores para ser parte de esa pugna hoy ya como presidente. Hablando precisamente de este punto, mi querido César, hay mucha gente que dice Andrés Manuel López Obrador polariza por su personalidad, ya lo decíamos, por su discurso. ¿Realmente Andrés Manuel López Obrador es el generador de esa polarización o ya la polarización social ya existía y López Obrador, a final de cuentas, el presidente es un actor más de la misma, pero una polarización que ya existía en este país? Lo que pasa es que generalmente solemos opinar políticamente pues a partir del sentido común y el sentido común, lo que se escucha cotidianamente es el discurso presidencial, pero el análisis político no puede restringirse al discurso del presidente. Si uno ve la trayectoria histórica de lo que ha sucedido en los últimos 15, 20 años, está claro que se fue conformando efectivamente un polo de antagonismo, un polo de descontento social frente a ciertos grupos de poder, frente al PRIAN, que es lo que precisamente así, por eso creo lo denominó así López Obrador, para que la gente pudiera identificar claramente la responsabilidad de una forma de gobierno que tiene básicamente 3 responsabilidades: el fracaso rotundo de la guerra contra el narcotráfico, la polarización de la desigualdad social y la crisis generalizada de corrupción. Una parte grande de la población empezó a ver cómo los grupos en el poder, los anteriores presidentes, pero también sus partidos, se habían convertido en prácticamente no solo en una oligarquía separados de la población, sino con tintes plutocráticos, es decir, se estaba legislando, gobernando para el poder económico y con una gran corrupción, que es de sentido común, todo el mundo lo sabemos. Y ese enojo, esa identificación de que ciertas formas de gobierno había llevado al país a la catástrofe, empezó a generar en una parte de la población no solo la identificación como líder a López Obrador, sino la responsabilización de la situación del país de esos grupos. Un connotado comentarista en un diario nacional decía: no entiendo por qué justifican a López Obrador de todo. Bueno, porque esta parte de la población es parte del conflicto. No, efectivamente, la polarización no viene a partir de la elección de 2018. Hay muchísima gente enojada que, por supuesto, se fracturó la confianza en esos otros grupos de gobierno, en esos otros partidos, en esos grupos de poder, se fracturó desde hace mucho y se convirtió en mayoría en 2018. Y esa fractura, esa polarización, digamos, sí la utiliza López Obrador a su favor, pero es una polarización que, digamos, dividió al país además material y simbólicamente. Simbólicamente porque hay mucha gente que tuvo esta evaluación sobre la responsabilidad de a quién llevó el país hacia pues, el desastre, y también materialmente. Hay que decir que hay 2 Méxicos, uno que le funcionó la globalización neoliberal de las últimas 3 décadas y que vive, yo siempre hago la broma de vive la vida loca,
¿no? De un México que pues es globalizado, que tiene grandes negocios internacionales, que derrama muchísimas ganancias a través de las corporaciones, que trabaja para esas corporaciones y bueno, para esa parte de la población el país iba viento en popa. Pero otra parte de la población que sufrió la guerra contra el narcotráfico, que vivió la desigualdad, que sufrió la represión de los viejos partidos y del viejo régimen, que sufrió de alguna manera un México de desolación, pero también de muerte. Y por supuesto las dos visiones son totalmente encontradas. Entonces de ahí parte también la polarización. Por supuesto el discurso de López Obrador viene, digamos, a hacer evidente y a jugar políticamente esta división material. Insisto, nos puede gustar o no, pero una y otra, la identificación política de la responsabilidad de cómo gobernar en este país y por el otro lado, la división material objetiva sobre las condiciones en que se vive en dos Méxicos, existen antes de López Obrador. Finalmente, mi querido César, uno pasa la historia, sea por la buena, sea por la mala. Lo hemos visto y lo hemos experimentado en México. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú crees que Andrés Manuel pase a la historia y cómo crees que vaya a pasar a la historia? Es difícil saberlo porque creo, incluso estoy tratando de redactar un texto que publicaré más adelante que se llame Cómo México perdió la cabeza, porque quizá no había habido un periodo tan polarizado, pero tan dividido en la forma de evaluar este gobierno. Y este gobierno además tiene la dificultad, ¿no? Además del propio López Obrador, que a veces tiene discursos, hay que decirlo, contradictorios. Yo estoy clasificando la forma de gobernar y los discursos que habría que decir, hay una forma de analizar los discursos políticos y otra forma de analizar las políticas públicas. Hay quien ha caracterizado a López Obrador como populista. Yo desconfío de esta categoría en el sentido de que en las ciencias sociales hay una gran polémica sobre una categoría que empieza a decirse es vacía, es ideológica, tiene pocos indicadores para bajarse en la utilización realmente del análisis y además es utilizada panfletariamente desde libros y comentaristas e influencers de derechas. Esta caracterización no solo es insuficiente, sino yo diría nada rigurosa y más bien de corte ideológico. Y en ese sentido podemos encontrar, si rechazamos de alguna manera la caracterización populista, que es también una especie de moda analítica y moda en ciertos comentaristas y en los medios de comunicación, nos enfrentamos a la dificultad de que en el propio gobierno de López Obrador hay tanto continuidades del modelo neoliberal como acciones regresivas, es decir, que sí son de alguna manera lamentables, y también hay una serie de actividades y acciones progresistas. Y entonces que es muy difícil caracterizar en las tres, cada grupo ideológico, cada posición ve lo que quiere ver, ¿no? Se queda esencialmente con la continuidad neoliberal y entonces dicen solo es un gobierno más. Se quedan, por supuesto, con las acciones más regresivas, como el papel de los militares en su gobierno, y entonces se plantea, estamos retrocediendo democráticamente. Y hay esencialmente sus seguidores, quienes solo miran también la parte progresista, donde si lo vemos sin las otras acciones, pues por supuesto aparece como un gobierno avanzado que está tratando de generar avances sociales. Entonces, de alguna manera es difícil caracterizar a este gobierno y creo que eso va a influir muchísimo en la perspectiva de cómo se analizará en el futuro. López Obrador también de alguna manera divide las opiniones académicas, analíticas, ¿no? Y de todo mundo. Mi querido César Pineda, siempre es un gusto saludarte y platicar contigo.